5 minutos han pasado de las 10 de la mañana y estamos en comunicación con Lucía Ruiz, directora de montaje y forma parte del colectivo de cineastas. Y vamos a estar charlando con ella porque desde el colectivo están pidiendo que el Senado de la Nación trate el proyecto de ley que extiende el plazo de vencimiento para los impuestos de asignación específica que fomentan nada más y nada menos que gran parte del cine y la cultura de nuestro país. Hola Lucía, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Hola, buen día Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por charlar con nosotras. Bueno, queríamos empezar preguntándote por qué es tan importante que se sancione este proyecto de ley ahora y en esta instancia en el Senado. Bueno, en principio lo que sucede con la ley que está vigente es que le pone una fecha de vencimiento a estos fondos de los que estamos hablando y esa fecha es el 31 de diciembre de este año, Claro. Con lo cual la necesidad de que se trate urgentemente tiene que ver con esa fecha específicamente. Por otro lado, que se caigan estas asignaciones específicas significa que el día de mañana no vamos a tener garantizado un fondo de fomento para el cine y para el resto de la cultura que permita prever al mediano plazo poder realizar distintos tipos de obras, o incluso las bibliotecas populares tampoco pueden proyectar para adelante cómo seguir manteniéndose, y esto la verdad es que implica que dejemos de tener una generación de obras culturales y de patrimonio cultural para todo el país. Vamos a pasar a tener que pelear el presupuesto año a año junto con el resto de los presupuestos de todas las áreas de gobierno, y eso hace que sea muy difícil no solo conseguir el fomento, sino también con cuánta anticipación o con cuánta proyección puede uno pensar una obra o un proyecto determinado. Claro, porque vos ahí mencionás, bibliotecas populares. Digamos, este fondo que se consigue a través de impuestos de asignación específica, ¿qué áreas de cultura financia y cuáles no, digamos, que no sean privadas? O es todo, digamos, incluyen los museos o tiene, digamos, alguna vinculación especial con ciertos sectores culturales nada más? En principio abarca el Instituto Nacional de Cine, el Instituto Nacional de Música, el Instituto Nacional de Teatro, una parte de ENACOM y también bibliotecas populares y medios comunitarios. Tremendo. Esas son las áreas que están bajo estas asignaciones específicas. Tremendo. Y en caso de que este proyecto ahora se apruebe en el Senado, y ojalá y debería de ser así, ¿cuáles son los puntos importantes? Digamos, es simplemente decir, bueno, se vence, entonces por decir una cosa, dentro de tantos años, o digamos, tiene ciertas modificaciones que permitirían inflar un poquito más todo lo que es el financiamiento de la cultura de Argentina. Está buena la pregunta. En principio, este proyecto actual que fue aprobado en diputados, lo que hace es extender el vencimiento 50 años más adelante, es decir, que venzan en el 2072. Lo que planteas está bueno en el sentido de que hay que dar otra pelea que tiene que ver con cómo se engrosa ese fondo de fomento, porque en el caso del cine específicamente, la legislación actual lo que hace es derivar una parte de lo que era el alquiler de VHS y DVDs. Claro. Hoy esa práctica está prácticamente, sí, no existe casi, digamos. Entonces, lo que se está planteando hace rato desde las asociaciones de cine es que las plataformas son hoy el nuevo espacio de consumo del audiovisual. Sí. Entonces, una de las cosas que se propone por fuera de esta ley, no hay que buscar otra ley nueva, es que digamos, el IVA, uno de los proyectos es que el IVA que hoy las plataformas aportan al país, la mitad de ese IVA vaya a este fondo de fomento, que es lo que ya hacen las entregas de cine y lo que hacían en su momento las casas de alquiler de VHS y de DVD. Total, y bueno, y algo muy similar pasa en el área de la música con Spotify, claro. Algo que... Exacto, claro. No tengo tan claro el detalle, pero entiendo que el principio sería el mismo, digamos, porque está sufriendo, digamos, la misma transformación de tipo de consumo. Totalmente. ¿Y cuándo entonces es que se va supuestamente o por ahora a tratar la ley en el Senado?
Mira, en principio lo que nos dicen desde el Senado es que se trataría el próximo jueves. La realidad es que hay que estar muy atentos y atentas y exponiendo todo el tiempo esta situación en la calle, en los medios de difusión, en las redes, porque la agenda política diaria nos va corriendo y la realidad es que necesitamos el compromiso de los senadores y senadoras ya, digamos, es urgente de verdad el tratamiento porque se nos vence y que se nos venza y se nos caiga este proyecto de ley implica todo un recorrido nuevo el año que viene, que además es un año electoral y va a ser mucho más complicado que este. Absolutamente. Eso es verdad, completamente. Y la verdad que sería terrible si el proyecto no se llegara a sancionar. Y bueno, tal vez para ir cerrando, alguna... primero que nos cuentes un poco de qué se trata el colectivo de cineastas y alguna reflexión de, bueno, ¿por qué estos temas ligados al financiamiento de la cultura y como una herramienta importante en nuestra sociedad y algo que debería gestionar y contener y dar estructura el Estado, por qué es un debate que está siempre tan relegado o algo que no termina de tomar la relevancia que en realidad tiene y lo que significa la soberanía cultural para cualquier sociedad, para cualquier pueblo y sobre todo acá en Argentina? Está buenísimo. Bueno, en principio te respondo lo primero. El colectivo de cineastas es una asociación que reúne cineastas de todo el país y técnicos, técnicas, directores, directoras, productores, productoras, guionistas. Y lo que tratamos de hacer es fomentar políticas que democraticen el acceso al cine. Tratamos de buscar formas alternativas de exhibición. También pensamos junto a otras asociaciones maneras de llevar adelante esta democratización y tener contacto con los organismos oficiales, ¿no es cierto? Como estar vinculados con el Instituto de Cine. Estamos ahí como dando la pelea para eso, básicamente, para que se diversifique la mirada, para que el acceso sea más federal, más democrático, más equitativo y bueno, y también ocuparnos de poder mostrar nuestro cine. En principio, como esa es la tarea diaria y bueno, ese es el intento por el que estamos unidos ahí. Por otro lado, me parece que es un debate grande el que plantean de, bueno, por qué llegamos a esta instancia y por qué cada tanto tiempo hay que estar explicando que la cultura necesita fomento y no entra en la lógica de mercado. Creo que tiene que ver con que se instala la idea de que la cultura no es redituable, no genera dinero, no genera divisas. En principio hay dos cosas. Por un lado genera trabajo y genera ingresos. Es mentira que no genera ingresos. Pero por otro lado tiene que ver con una decisión política de una voluntad política en realidad de entender que la soberanía cultural nos hace independientes, es nuestra identidad. El país tiene diversas maneras de expresarse y diversas historias para contar y eso tiene un valor en sí mismo. Hasta que la política argentina no ponga eso como prioridad, vamos a tener que seguir explicando cada vez por qué se necesita el fomento y estar batallando, bueno, contra el neoliberalismo básicamente que lo que hace es llevarse puestas todas estas cosas y hacer creer que esto no da dinero, que esto no da trabajo, que esto no es importante, que esto no es masivo, y estandarizar una mirada sobre todas las cosas y hacer que todos seamos, digamos, supuestamente iguales, cuando no es así. Entonces, bueno, entiendo que es un debate largo y que hay que estar argumentando todo el tiempo por qué es importante y por qué es importante también ser independientes en ese sentido, en qué historias contar, en cómo contarlas, en cómo exhibirlas, pero bueno, es un debate largo. Es un debate largo, sí, que tiene que ver también con el sentido común y bueno, y darle importancia a la relevancia de construir nuestro propio relato desde una perspectiva original. Así que, Lucía Ruiz, te agradecemos un montón, parte del colectivo de cineastas, @colectivocine, le van a seguir a Instagram. Te agradecemos un montón haber charlado un rato con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande. Un abrazo.